Venezuela. Seguimos con ustedes a través de Interamericana de Televisión, Edición Fútbol, en un nuevo año, el año 2012, para llevarles a todos ustedes las incidencias del fútbol venezolano. Tenemos que decirles que estamos con ustedes gracias a QCAT. Vístete de valor, vístete con QCAT. QCAT, por supuesto, le agradecemos todo el apoyo en el año 2011 y estamos seguros que este 2012 su compromiso con el fútbol venezolano sigue siendo primordial. Por cierto que QCAT es la marca que viste al conjunto de trujillanos, lo señalaba Andreina cuando veíamos el video, señor Ángel Pereira. Un trujillanos que sigue siendo un guerrero, sobre todo en su casa, venciendo al Caracas. Sí, le puso el pie ayer para que se tropezara al cuadro dirigido por Ceferino Bencomo, el elenco trujillano. Un partido bastante difícil en el cual tuvo que remontar el elenco de Valera. Un partido que quizás se esperaba mucho del Caracas por ese trío que tenía en la zona de volantes, de los tres merideños, Ángelo Peña, Chiqui Mesa y la Pulga Gómez. La Pulga Gómez termina marcando el tanto del Caracas, pero no pasó de más. En el segundo tiempo estuvieron anulados estos jugadores, el Caracas no pudo producir mucho. Y en definitiva el cuadro de trujillanos de la mano de César Alzate pudo sacar 3 puntos vitales en lo que fue su tercera victoria contando el torneo de apertura y este que va de clausura en casa. Andreina, eso que comenta Ángel de jugar con 3 volantes es tal vez lo que se puede estar conociendo ahora como el fútbol moderno, ¿no? Se está viendo mucho en Europa, claro, y 3 volantes súper ofensivos y además con una gran velocidad. Tuvieron ayer una gran respuesta, en la primera fecha tuvieron una gran respuesta consiguiendo el primer tanto. Pero el acoplamiento de estas 3 piezas para no ser anuladas como ocurrió en ese primer encuentro es complicado para Ceferino Bencomo también. Sí, es complicado más si juegas contra un equipo como Trujillanos, que es muy difícil en su cancha, lo decía ayer, bueno, el cementerio de los grandes, y se hizo valer aquella frase que siempre dicen del José Alberto Pérez de Valera. La cosa empezó muy bien para el Caracas Fútbol Club, de hecho, entre la Pulga Gómez y Chiqui Mesa marcaron el primer tanto, ¿no? Y uno los nombra y hasta dan miedo, esos 2 chiquititos. Además, tomando en cuenta que también está Ángelo Peña. Yo creo que si se logran en realidad consolidar esas piezas, que recuerden cómo era jugar juntos, al menos la Pulga y Chiqui, Ángelo Peña también debería acoplarse, sí van a dar mucho de qué hablar, son jugadores muy habilidosos. Son jugadores que pues yo creo que tienen la fuerza ofensiva que necesita el Caracas Fútbol Club, además teniendo un jugador como Edgar Jiménez también con muchísima responsabilidad. Claro que si tuviera quizás un jugador de las características de Paqui Lucena, con un poco más de quite, un poco más de marca, sería mejor para el medio campo de Ceferino Bencomo, pero bueno, tiene a Edgar Jiménez que va a tener que echarse la responsabilidad encima de esa primera línea de volantes. Sí, por cierto, Paqui ha comentado que por su cuenta personal que ya está ese plan de recuperación, que está avanzando, pero sí es una pieza fundamental, sobre todo con las salidas de los jugadores que se dio el conjunto del Caracas a Suiza, y pues por allí también se complica algo la cosa. Uno, también un pequeñito, ya que hablamos de, digamos, figuras nobles, que estuvo marcando fue el señor Simón por el Zulia Fútbol Club. Simón Briseño, sí, el juvenil del cuadro zuliano. Creo que es el primer tanto en primera división. Su primer gol en primera división. Este jovencito que, bueno, formado en la cantera del club zuliano, le logra dar el triunfo en una cancha bastante difícil como la es el Misael Delgado de Valencia, un Carabobo que necesitaba a toda costa, y como lo va a hacer en el resto de las 16 fechas que quedan de clausura, conseguir los 3 puntos para con eso conseguir la permanencia. No se le dio al cuadro dirigido por Darío Martínez, que había tenido un muy buen cuadrangular en lo que fue la pretemporada. De hecho, se coronó como campeón de ese mismo cuadrangular que organizó. Y ayer, ante el conjunto del Zulia, lamentablemente pues no pudo hacer efectivo ese en ataque, ¿no? Como lo había sido en ese cuadrangular que nombramos. Eiber Díaz había marcado un par de tantos en ese cuadrangular. Ayer estuvo también nulificado. Creo que premio también al buen trabajo en defensa que siempre ha hecho en esta temporada del Zulia. Complicadísimo para el Carabobo es mantenerse con esos 8 puntos en la tabla acumulada. Es un equipo que está luchando y que en ese mercado, cuando se abrió, digamos, de sembrino, lo que más se movió. Se movió muchísimo, trajo una cantidad de piezas importantísimas para acoplarla y sobre todo la parte, yo creo que la parte de psicológica, para tener el suficiente impulso y salir de ese descenso, pues es
súper complicado. No, sí, es difícil. Yo creo que acoplar las piezas en tan poco tiempo, cuando se quiere hacer también un trabajo físico, del cual no se deben exceder, porque hay muy poco tiempo para empezar el torneo y las primeras fechas van a ser fundamentales, sobre todo para equipos como Carabobo, que están buscando salir del descenso. Hablar un poco de Zulia Fútbol Club, darle méritos también al trabajo táctico que ha venido haciendo el Zulia, muy importante. Otra asistencia de Pedro Cordero, que se ha proyectado muy bien por esa banda izquierda y dio el pase a gol. Otra vez lo había hecho contra Mineros cuando había marcado Wilton Almeida en esa oportunidad. Esta vez lo hizo con Simón Briceño, que había tenido varias chances ya de ser titular del Zulia Fútbol Club, sobre todo, bueno, ahora con la ausencia de Manuel Arteaga, bueno, pudo aprovechar su oportunidad. Conversábamos con él esta mañana en Fútbol en Tacones y decía que no sabía qué hacer, no había planificado celebración, ni nada, corrió para todos lados y al final, pues, después se acordó de que tenía que dedicar el gol. Sí, no hay duda que las canteras del Zulia Fútbol Club siguen dando grandes frutos, ¿no? Como lo decía Andreina, ya no está Manuel, por ahora no está Manuel Arteaga, recordemos que está en Europa probando, y aparece este jovencito y prácticamente hace que no se sienta la ausencia de un goleador. Exacto. Como Manuel Arteaga, pues consigue el tanto. Señores, otro equipo que se llevó una victoria ayer fue el Deportivo Anzoátegui, lo hizo frente a Yaracuyanos, 2-1. Tuvo un momento muy emotivo y fue el retiro de José el Patón González. Este caballero con unas cuantas mañanas en el fútbol venezolano. 19 temporadas. Casi, ¿no? Nada. Además, fue pieza fundamental en las convocatorias, recordemos, de Pastoriza, aquella vinotinto de los 90 en el Pereira. Era un central que lo utilizaba en todo momento aquel seleccionador argentino. Sí, que bueno, ya al final de su carrera no tenía tanta continuidad, pero siempre estuvo en equipos importantes, con la pelea. En las últimas 3 campañas estuvo en el conjunto del Deportivo Anzoátegui. Gran motivador. Logró, sí, además que una figura que... Aurinegro. Impresionante. 15 años y un jugador que a confesiones de parte de jugadores que han tenido la oportunidad de trabajar con él, dicen que es uno de los que ayuda más a los jóvenes, es decir, siempre tiene esa buena intención, ¿no? de ofrecerle sus conocimientos a las jóvenes figuras que vienen ascendiendo en los clubes que ha participado, y creo que se va de buena forma, a pesar de que Anzoátegui no es un club que sea tan laureado en nuestro fútbol. Creo que una Copa Venezuela en esas 3 temporadas es más que un buen registro, ¿no? Pareciera que este jugador, el Patón González, es así como junto a Rey, que jugadores que vivieron esas 2 épocas del fútbol venezolano, ¿no? Sí, una etapa en donde la parte económica estaba un poco débil, en donde la atención del público no era la mayor, donde los medios no volcaban su atención también al fútbol. ¿No? Exactamente, y sobre todo también de la selección, ¿no? Y de la selección, porque Richard Páez también lo utilizó en su momento. Bueno, conversaba Ángel, que es una persona muy agradable, Patón González. Sí. Tuve la oportunidad de compartir mucho con él en Táchira, porque era compañero de mi papá, lo recuerdo con el cabello muy largo, y bueno, la gente empezará a recordar la cantidad de peinados que se hizo Patón González durante toda su carrera. Me comentaba él que bueno, ya no lo estaba utilizando mucho Daniel Farías, que sabemos que para un jugador con tanta trayectoria eso empieza a ser molesto, que más bien lo conversaron. Daniel Farías le dijo que necesitaba utilizar otro tipo de figuras, proyectar otros jugadores, que si quería unirse al cuerpo técnico, él lo tomó de muy buena manera, y bueno, así están las cosas. Dejó las canchas como jugador de fútbol, pero seguirá en nuestro fútbol. Gran motivador. Señores, tenemos que decirles que también es motivante para todos ustedes, para sus clientes, para sus amigos, recibir un obsequio corporativo. Eso lo hace DJM, distribuidora JM. Allí ven ustedes los contactos, los están viendo en pantalla, para que se pongan en contacto. Ya pasó la temporada navideña, pero por supuesto vienen diferentes fechas que debe cumplir usted con esos compromisos. Búsquelos en distribuciones DJM. Vamos a hacer una pausa en la tele americana de televisión. La segunda edición fútbol, ya venimos.